Muy bien, tengan ustedes muy buenas todos los presentes. Mi nombre es Rafael Mora y les voy a dar algunos lineamientos para el curso de Introducción a la Investigación Científica, examen final. Bueno, durante este último tramo del curso hemos visto el tema de las revistas y la redacción que hay que tener. Como sabemos, pues es importante recordar temas como por ejemplo el ORCID, que vendría a ser un código que identifica al investigador para evitar las ambigüedades. También hemos hablado, por ejemplo, del tesauro, que es un vocabulario que está guardado en un registro informático, y son esas las palabras que se ponen en las famosas keywords. Las palabras clave deben provenir en la medida de lo posible del tesauro. Hemos visto cómo se organiza un artículo científico, tiene diferentes partes. Cuando hablamos, por ejemplo, de la introducción, de los antecedentes, el estado de la cuestión, los referentes conceptuales, el marco teórico, procedimientos metodológicos, conclusiones, referencias, todo eso pues está relacionado efectivamente a la construcción de un artículo científico. Pues bien, también hablamos un poco de la historia de la ciencia y la tecnología en el Perú. El Perú ha sido un país bastante afortunado, pues ha tenido acá un pasado, el pasado de los incas. Desde ahí viene un esfuerzo por controlar, dominar, manejar la naturaleza a favor del ser humano. En la época contemporánea hay muchos sabios reconocidos, por ejemplo Pedro Paulet, involucrado con la construcción de un motor aerodinámico. También Federico Villarreal, quien hizo estudios en matemática y aportó una novedosa forma de elevar a cualquier potencia un polinomio dado, y otros más. Por ejemplo, Santiago Antúnez de Mayolo, que fue nominado al Nobel, imagínense. También, eh, por ejemplo, el CONCITEC registra grupos de investigación actualmente, que es el de María Rostorowski y el de Carlos Monge Medrano, por ejemplo. Y eso pues es muestra de cómo le rinden tributo a los científicos notables en nuestro país, organismos como el CONCITEC. Pues bien, efectivamente, esta institución eh, que busca pues fomentar, coordinar, difundir la relación entre el Estado y ámbitos como la ciencia, la tecnología, es precisamente el CONCITEC, ¿no? Es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que tenemos en el país, en el Perú. No solamente hablaríamos de eh, ciencia en el Perú, también hay que hablar de la lógica en el Perú. Es importante, pues, recordar el aporte de Francisco Miro Quesada Cantuarias, importante lo que él nos habla, todo su trabajo, como fue la introducción de la lógica contemporánea en los estudios del Perú, también su relación con Newton Acosta y con las lógicas paraconsistentes, su estudio de las lógicas no clásicas, su aporte en la lógica jurídica con su paralelismo, son uno de los tantos aportes pues, que hizo Francisco Miro Quesada sobre la lógica. Hoy en día, lamentablemente, la lógica como que es desplazada, dejada de lado, porque siempre aparece como complemento de cursos como psicología, matemática o filosofía, nunca sola, o muy pocas veces la institución dicta solamente lógica. Al parecer no la conocen o simplemente no hay un interés. Pero también hay investigación en San Marcos. En San Marcos, por supuesto, que hay una innovación con respecto a cómo obtener el grado, por ejemplo, cómo obtener un grado, cómo eh, también, ¿no? Cómo tener una licenciatura. Hay que tener, pues, la, las ganas de investigar, de conocer más. Existe una modalidad que es el trabajo de suficiencia profesional, que consiste en que tú vayas a alguna institución y
muestres tus competencias aprendidas, y en base a esa experiencia redactes un informe con todas las complejidades del caso. Es una manera de obtener, por ejemplo, de ganar ciertos grados en la escala jerárquica pues, académica de San Marcos. También, por supuesto, también evidentemente está el clásico trabajo de investigación, que es menos que una tesis, sin embargo, está muy vinculada a ella, está muy vinculada porque uno muestra con ese trabajo de investigación que sabe investigar, que sabe relacionar conceptos, y bueno, se pide esto también, que se sustente, al igual que el trabajo de suficiencia profesional se sustenta. Para obtener bachillerato, haces tu trabajo de investigación y se sustenta. Ahora bien, por supuesto que han habido muchos grupos en San Marcos, grupos de investigación muy importantes. Hay algunos grupos que en el ámbito de la filosofía nos difunden, por ejemplo, la pragmática o la filosofía analítica. La filosofía analítica tiene muchas características, se apega al uso del lenguaje, critica la metafísica, distingue entre filosofía y ciencia, acepta la lógica formal, se orienta hacia la ciencia, hace argumentaciones y, sobre todo, busca claridad. Al menos esas son las motivaciones de la filosofía analítica. ¿Qué podemos decir sobre la ética? En la investigación científica también hay conceptos éticos importantes considerarlos. Por ejemplo, cuando hablamos de ética, hablamos, por supuesto, de tener moral, de tener valores en la investigación. Pero la investigación se compromete o no con valores. Si tú dices que no, serías un restriccionista. Dice que no hay valor y la ciencia es neutra. Si tú dices que sí, que la ciencia sí se compromete con valores, serías expansionista. Ahora bien, hay que tomar en cuenta pues que en el ámbito de la investigación se debe ser más cuidadoso con los animales cuando se hacen experimentos con ellos. Se habla de las 3 R's. También se habla de la bioética y sus 4 principios. Todo eso tiene que ver con el ámbito de la ética de la investigación científica. Hay algo que, por supuesto, resalta Mario Bunge con respecto a los valores o las actitudes que tiene el científico. Por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de la independencia del juicio, el amor intelectual, eh, el, el sentido de la justicia, la honestidad, todo eso, la honestidad intelectual también, ¿no? La honestidad intelectual, todo ello son valores que se promueven dentro de la ciencia. Por supuesto que si uno engaña, está atentando contra esos valores. Por ejemplo, si uno no mantiene su palabra solamente por, digamos, la autoridad de otra persona, también está yendo en contra de esos valores. Pero no solamente ética, también política. La política es importante en un país, sobre todo en un país potencia. En un país como el nuestro, lamentablemente no tanto, pero en un país potencia, sí. ¿Por qué? Porque puede haber dos formas de verlo, ¿no? Como política de la ciencia, en la cual se utiliza la ciencia pues para manipular a la gente, de repente para tener ambiciones expansionistas, para desarrollar armamentismo, por ejemplo, pagarle a científicos para que inventen armas. Eso es política de la ciencia. Una política científica, en cambio, es aquella que promueve la investigación libre para lograr objetivos a corto plazo en pro del beneficio de la población, con el ánimo, pues, de mejorar el estatus, pero necesariamente sin afectar a los demás o sin manipularlos sin su conocimiento, como ocurre en la política de la ciencia. No hay que distinguir la política científica, que vendría a ser una directiva política para que la ciencia esté al alcance de todos, se pueda difundir, y otra que es la política de la ciencia, que tiene que ver con maniobras de manipulación desde el poder. También, por supuesto, la planificación de la política científica
obedece a entender las relaciones entre el Estado-gobierno, el empresariado, sector productivo y la infraestructura científico-tecnológica o la universidad. A esto se le llama el triángulo de Sábato. Importante entender eso para poder captar lo que debería buscar una política científica adecuada. Bueno, finalmente existen pues métodos filosóficos. No hay que dejar de lado la filosofía siempre, aunque uno se dedique a la ciencia. Importantes métodos que también se usan en ciencias sociales, por ejemplo, el método hermenéutico, tiene que ver con la interpretación, tiene que ver con los textos o todo aquello que sea susceptible de ser un texto. Y otra cosa que está más o menos de moda es la deconstrucción, que está de la mano de las feministas, aunque viene de Derrida, que tiene que ver con extraer lo oculto de algunas estructuras definidas y aceptadas. Hay cosas como el lenguaje, hay cosas que nos dan como dadas y como algo que no podemos cuestionar, pero que en realidad deberíamos hacer. Y bueno, a eso se le llama la deconstrucción. Simplemente agradecerles a todos. Esta es la última parte de el curso y espero que hayamos aprendido mutuamente bastante. Muy amables, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Estoy acá de San Marcos. Me voy a ir, mira. Hasta luego, gracias.